Bienvenidos. Gracias, familia, por estar con nosotros cada día, por recibir nuestro contenido con beneplácito, por escucharnos toda esta hora y, sobre todo, escuchar a nuestros invitados. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a ambas. Hoy, como siempre, con un contenido especial. Hemos ido entrevistando a los principales funcionarios de este gobierno y hoy le toca al ministro de Medio Ambiente y cuántos temas tenemos para tratar con él. Así mismo, también vamos a escuchar un testimonio que cuando lo leí me emocionó profundamente. Ese testimonio lo escucharemos luego de la entrevista con el ministro de Medio Ambiente, nuestro querido Orlando Jorge Mera, sobre alguien que fue víctima del COVID-19, un hombre sano, un hombre relativamente joven que había perdido a uno de sus hijos en diciembre. Y ya ustedes conocerán esa historia que nos va a servir a todos para hacer más conciencia sobre el COVID. Mucha gente dice, ya no hablen más del COVID. Hay mucha gente que ya no piensa en el COVID. Solamente está viviendo las circunstancias que esta pandemia ha generado alrededor de nosotros, pero se olvida que la pandemia está ahí y que en cualquier momento cualquiera de sus familiares o él o ella misma pueden ser víctimas de la pandemia. Así es que de vez en cuando es bueno conocer lo que algunas personas que pensaban que no les iba a hacer la gran cosa, les hizo el COVID-19. Vamos a escuchar todo eso, pero vamos a empezar antes nuestra primera entrevista del día de hoy con Orlando Jorge Mera, quien conocemos desde que tiene unos 15 años, cuando en el 1982 su papá fue presidente de la República. Hace un momento conversaba con él y decía que había conocido las mieles del poder, pero también de haber caído en desgracia, ¿cómo les podríamos llamar? La hiel de haber estado fuera. Por lo tanto, todo esto que está viviendo realmente no le hace sentir de una forma especial. Pero como quiera, le vamos a decir buenas noches, ministro, bienvenido. Buenas noches, María Cela, ¿cómo estás? Saludo a Diana, saludo a Camila, mucho gusto. Saludos. Bueno, ministro, ya usted tiene 2 semanas y poquito en el cargo y nos gustaría saber qué encontró en el Ministerio de Medio Ambiente a su llegada. Bueno, fíjate, este ministerio es muy importante y tiene en el rango de los ministerios con empleados públicos, este ministerio debe estar en el número 4, 5, 6, porque este ministerio tiene alrededor de 4,000 empleos formales y abarca todo el territorio nacional y va desde, solo aquí en el edificio en que nos encontramos, solo aquí hay alrededor de 900 personas y conjuntamente con todos los encargados de los parques, los guardabosques, guardaparques, los bomberos forestales, hace un total de unos 4,000 empleados. Pero entre las situaciones que hemos tenido que encontrar y enfrentar es tema de nominillas, nóminas extras que colocan al ministerio en una situación de tener que profundizar para determinar efectivamente quiénes son esas personas que estaban en ese tipo de nóminas y por lo tanto estamos en una labor al tiempo de enfrentar el trabajo diario, estamos en esa labor de auditar todo ese proceso y luego oportunamente diremos al país lo que hemos encontrado aquí. Deben recordar que como el PLD tuvo 16 años en el poder, los cambios de ministros conllevaban en muchos casos estructuras y sobreestructuras que se superponían sobre lo que, digamos, el Ministerio de Administración del Personal ha definido. Entonces, esos son de los detalles. Estamos, pues, terminando y auditando para oportunamente, pues, decirle al país lo que hemos encontrado en esa parte organizativa
que es de vital importancia, porque este ministerio está obligado a responder a inquietudes de ciudadanos, a inquietudes de personas que reclaman sus servicios, y por lo tanto oportunamente daremos nuestro informe de lo que hemos encontrado aquí. Sí. Y a preservar nuestros recursos naturales fundamentales de la expoliación, del abuso, de todo lo que se le ha hecho a la naturaleza a lo largo de los años. Los anteriores incumbentes, algunos de ellos han sido personas muy despreciadas por los grupos de medioambientalistas que están muy unidos, que están trabajando duramente y que les hacen el trabajo hasta fácil a los ministros de Medio Ambiente, porque las denuncias se las hacen llegar con pelos y señales. Hay varias de los últimos tiempos, de los últimos años, y gracias a la lucha de muchos de estos grupos, algunos desastres se han podido prevenir, se han detenido. Vamos a empezar a mencionar algunos de ellos, a ver qué va a hacer el nuevo Ministerio de Medio Ambiente. Hablemos de uno de los más sonados, es los aguacateros que están dentro de Sierra de Bauruco, en la zona de los arroyos. ¿Qué van a hacer ustedes con relación a eso, que fue tan denunciado y que el ministro anterior... Hasta lo defendía. Hasta lo defendía. Mira, María Cela, permíteme primero colocarte en un contexto de lo que nosotros estamos haciendo. Lo primero que nosotros hicimos fue en la poca y escasa transición de una semana, tuvimos un encuentro con prácticamente todos los grupos medioambientales del país. Tuvimos un encuentro que, desde mi punto de vista, fue bastante fructífero, y ahí trazamos algunas reglas de lo que nosotros pensamos hacer. Lo primero que dijimos fue lo siguiente. Primero, tenemos un único norte, y es el imperio de la ley. Restablecer el imperio de la ley en la República Dominicana, de manera muy particular, la ley de medio ambiente y recursos naturales y la ley que establece y delimita las áreas protegidas de la República Dominicana. En ese sentido, lógicamente, como nosotros tenemos unas 2 semanas y hemos tenido ya una agenda activa en el exterior, o sea, me refiero a que ya hemos visitado algunas zonas de interés en este punto de vista, pues lógicamente hemos recibido distintas denuncias, distintas situaciones de lo que está aconteciendo en el territorio nacional. Y digo lo siguiente, son muchas las situaciones que nos están denunciando, de situaciones que hay que corregir. Y yo digo que tenemos que tener un orden de prioridades. Ese orden de prioridades lo estamos ya definiendo. Este orden de prioridades tiene que ser, primero, lógicamente, la participación de los ciudadanos. Y en eso es importante el accionar que tienen muchos ciudadanos de la República Dominicana, que les preocupa el medio ambiente y constantemente nos taguean en informaciones por las redes sociales y le informan al Ministerio de Medio Ambiente sobre distintas situaciones. Estamos dando el debido seguimiento. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. La laguna de Rincón, en Cabral, que está ubicada en una zona ahí arribita de Barahona, está, y así ha sido debidamente establecido en algunas fotos que hemos visto, está secándose. Está secándose. Y en ese sentido, mañana va una comisión de este ministerio hacia esa laguna con los alcaldes de los municipios que están debidamente bordeando esa laguna, para entre todos analizar y ver cuál es la situación que está viviendo allí. De igual manera, por ejemplo, estuvimos en Los Tres Ojos hace 2 sábados atrás, estuvimos en Los Tres Ojos. Ahí vimos que este parque, que tiene una belleza extraordinaria, y cerca, aquí en la misma provincia de Santo Domingo, hay una de esas
de esas fuentes acuíferas que está con un color que se ve, que se siente que está contaminado. Ay. Y hemos pedido a los técnicos de aquí que nos analicen el agua de todas las fuentes acuíferas de los Tres Ojos. En los próximos días daremos esos resultados. De igual manera... Las dunas de Baní. Te vimos por las dunas. Estuvimos en las dunas de Baní y allí pudimos apreciar la belleza que tiene este parque. Maravilloso. Esta zona única probablemente del Caribe. Y ¿qué decimos nosotros? Que hay que trabajar con la autoridad municipal, primero para establecer una ruta la ruta, por ejemplo, del sal, porque allá en Baní hay una mina de sal que sí, también puede ser fuente para fomentar el turismo y que pueda culminar ahí en las dunas de Baní. Pero para ello tenemos que trabajar con las autoridades municipales y también tuvimos un encuentro con los grupos de ciudadanos que quieren proteger las dunas de Baní. Tuvimos una serie de informaciones de vital importancia y en los próximos días estaremos tomando acciones para la protección de las dunas y evitar que sigan gente malintencionada apropiándose de un bien que es del patrimonio nacional. Eso vimos, esas fotografías de personas hace un tiempo ya que fueron denunciadas que habían puesto una cerca cogiendo pedazos. ¿Eso estaba realmente? ¿Eso se quitó? Eso yo lo vi en persona. Oh, Dios. Y te quiero informar lo siguiente. Esta tarea en el Ministerio de Medio Ambiente tiene que tener dos patas más. Una, el Servicio Militar de Protección Ambiental, el CEMPA. Y otra, el Procurador Fiscal encargado de asuntos de medio ambiente. Estamos terminando la coordinación con estas dos entidades que son fundamentales porque de nada hace el Ministerio de Medio Ambiente en dar una orden sin que el fiscal y sin que la autoridad militar puedan actuar en el mismo sentido que estamos haciendo nosotros. Espero que la próxima semana poder tener resuelto ese tema. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Hemos recibido las denuncias. De hecho, yo voy y tengo pendiente hacer una visita al Parque Jaragua ya con las organizaciones de la sociedad civil que tienen a cargo en algunos casos con manejo de estas áreas. Y por lo tanto, les digo a ustedes lo siguiente, no vamos a permitir, no lo permitiremos, que personas que pretendan apropiarse de estas áreas para cultivos de otras índoles puedan protegerse del amparo de nadie, porque esto es un bien que le pertenece al pueblo dominicano. En ese sentido, pues nosotros vamos a tomar las previsiones del lugar. Lógicamente, con estas tres patas, ministerio, autoridad militar y autoridad fiscal, que es de vital importancia. Ministro, ustedes estuvieron por la zona sur el fin de semana pasado. Hablemos de Pedernales. Dijeron que iban a desarrollar un proyecto turístico que abarcará 26 kilómetros de playas, lejos de las áreas protegidas. Pero ¿cómo van ustedes a garantizar que ese proyecto turístico no destruya esa área que todavía está virgen, básicamente, y que nosotros los dominicanos podamos seguir accediendo a playas como Bahía de las Águilas, por ejemplo, y no pase como en Puerto Plata, que hay zonas que el dominicano no puede acceder, porque lo han convertido en un proyecto privado? Mira, por supuesto, lo primero que tengo que decir es que si hay un área que está bastante protegida, es esta de Pedernales y los parques nacionales que tiene ahí. De hecho, Bahía de las Águilas tiene una protección como un área de recreo nacional. Eso también tiene unas determinadas limitaciones. Entonces, lo que hizo el presidente Luis Abinader y los funcionarios que le acompañamos fue, primero, reunirse con la sociedad civil. Luego, tuvimos una reunión de trabajo identificando exactamente cuáles son las áreas donde efectivamente puede desarrollarse un proyecto turístico sin ningún tipo de
situación o de conflicto ni con las propiedades que hubo problemas hace par de años, ni tampoco con las áreas protegidas. Está debidamente identificado que hay 26 kilómetros de playa en todo que van desde el municipio de Pedernales hasta Cabo Rojo, que pueden ser perfectamente objeto de un proyecto turístico. Claro, este proyecto turístico debe tener, por supuesto, el permiso de medio ambiente cuando esté ya debidamente delimitado y con las condiciones para poder ser debidamente autorizado. Faltará un buen tiempo porque el presidente Abinader dio un plazo de 30 días a las autoridades, sobre todo a las entidades que previamente ya trabajaron en estos proyectos para presentarlo, el proyecto que efectivamente se establecería. Y son 3.500 habitaciones. Claro, no puede ser el concepto que tenemos nosotros, digamos, de los proyectos habitacionales que están en Bávaro, que están en Punta Cana. Los complejos todo incluido. Esto tiene otras características y otras condiciones. Entonces, el proyecto es bastante abarcador. Se plantea la remodelación del malecón de Pedernales, plantea unos muelles que se van a establecer, un cuartel también de la Armada. Es decir, que el remozamiento de la zona de Pedernales es ambicioso. Se va a hacer cumpliendo con la ley de medio ambiente y recursos naturales y, lógicamente, no abarca las áreas que son protegidas. Exacto. Ni tampoco Bahía de las Águilas. Ni Bahía de las Águilas, que eso era muy importante porque... Que lo quisieron vender por pedazos. No, ni Bahía de las Águilas ni las áreas del parque, pero... Sí, porque Bahía de las Águilas también pertenece al parque, aunque en otra categoría sí se puede ir. Pero si se hacen 3.500... Claro, déjame decirte, María Cela, que sí, la misma ley establece qué tú puedes hacer y qué tú no puedes hacer. ¿Qué no? Lo mismo que... ¿Qué se puede y qué no se puede? Lo mismo en el proyecto que estuvo en discusión, el Bailiff, hace pocos meses, el proyecto en Bayahibe que estuvo en discusión, pues ahí también hay una regulación de lo que se puede y lo que no se puede hacer, que es similar porque pertenece a la misma categoría de donde pusieron a Bahía de las Águilas con la ley 200-02, me parece a mí, que fue en la época de Hipólito Mejía. En el parque Cotubanamá, específicamente. Sí, pero en ese parque de Cotubanamá, nosotros le dimos continuidad a una decisión de los últimos días del presidente Danilo Medina y nosotros notificamos la anulación de ese permiso. Exacto. Porque ahí se daban otras circunstancias muy distintas al tema que estamos hablando nosotros de Bahía de las Águilas. Pero sobre eso, Orlando, algo, porque el informe que rindió la comisión que finalmente llevó a la revocación de ese permiso recomendaba también que hubiera una modificación de la ley de áreas protegidas para volver a incluir esas zonas de recreo al parque Cotubanamá, como lo habían sido originalmente. ¿Cuál sería tu posición al respecto? Ahí hay propiedades, ahí hay personas que tienen terrenos. Mira, esto es muy importante que ustedes me hacen esa pregunta, porque también quiero decirle un paso que hemos dado que es de vital importancia. Nos hemos reunido con el director de Registro de Títulos Nacional, nos hemos reunido con el director de mensuras, nos hemos reunido con el administrador de la jurisdicción inmobiliaria y también hemos dirigido una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque parte de la problemática que ha existido en el país ha sido el hecho de que no ha habido un mecanismo de coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y los que titulan las propiedades. Exacto. Entonces, eso da como consecuencia que personas tengan propiedades en áreas que están protegidas y que tengamos son intransferibles, no se pueden vender. Tengamos entonces estas situaciones que son heredadas de administraciones anteriores. Entonces, estamos haciendo y vamos a lograrlo
y será probablemente lo que más, te diría que uno de los logros más importantes de la actual administración es poner en blanco y negro lo que es de los parques nacionales y que de una vez y por todas sepamos, esto es un parque nacional, este es su certificado de título y aquí solo puede tener propiedad el Estado Dominicano. Entonces estamos trabajando en eso. Bien, ya nos dejó claro que la construcción de estas habitaciones que no serían al estilo de Punta Cana ni Bávaro iba a ser en el área de Cabo Rojo. Al que ha visitado esa zona maravillosa y privilegiada de nuestro país, sabe que es muy especial y también tiene unas playas hermosas y una tierra roja excepcional, con un paisaje en la tarde, en el atardecer, que hasta rojo, por lo que se extrae precisamente. Ahora, los medioambientalistas dicen que los ecosistemas se conectan y que la llegada de 6.000 personas a más de 3.500 habitaciones puede afectar nuestro ecosistema en Bahía de las Águilas y todo eso. Cuando regresemos de la pausa, me respondes eso. También me vas a responder o nos vas a responder sobre Valle Nuevo y sobre una denuncia hecha en el día de hoy de las cuevas del Pomier. Cuando regresemos. Yo quisiera ser tu sol y tu luna, ser siempre tu